Bien, entonces la semana pasada hablamos un poquito sobre los principios básicos de la histología y entonces antes de entrar a hablar per se de histología hay que repasar ciertas cositas básicas de la célula que pues en teoría usted conoció en sus cursos anteriores, pues se fue así bien, pero si no, bueno, lo volveremos a repasar porque son cosas que después cuando entremos en detalles o en temas más detallados, pues es importante tener estos conceptos lo más claro posibles. Entonces, un tema del que hay que hablar bastante o del que hay mucho que discutir es el citoplasma, después los organelos, después el citoesqueleto, después el núcleo y después algo del ciclo celular. Todos esos elementos forman parte de la primera parte del curso que corresponde a un módulo de biología celular. Entonces hoy vamos a iniciar, o a continuar mejor dicho, hablando sobre el citoplasma. Bien, entonces usted sabe que nuestros tejidos, todo lo que usted ve, realmente está constituido de forma así muy chiquitita de células y su respectiva matriz extracelular. En ese sentido, usted conoce la definición de célula de hace mucho tiempo. Es la unidad básica de la vida, la unidad estructural y funcional básica. Entonces, en ese sentido es importante diferenciar los dos tipos principales de células desde el punto de vista biológico. Están nuestras células, que somos los organismos complejos multicelulares, que son las células eucariotas, como esta que está acá. Son células bien complejas, con núcleos, con organelos citoplasmáticos y con una membrana celular bien compleja, que es la que nosotros vamos a conocer a lo largo de la clase. Mientras que tenemos esta acá, que esta es mucho más sencilla, que es la célula procariota, o procariótica. La verdad que no sé cómo se traduce directamente al español, pero bueno, creo que si tú lo buscas como procariota o procariótica, pues eso te va a salir en de cualquiera de los dos interpretaciones. La célula procariota, desde el punto de vista estructural, es muchísimo más simple que una célula eucariota. O sea, no va ni de cerca con la complejidad. Por lo general, estas células procariotas son las que corresponden a las bacterias, son más chiquitas, tienen una pared celular, tienen material genético, más no tienen un núcleo bien desarrollado como las eucariotas así, y tampoco tienen todos los organelos citoplasmáticos que poseen nuestras células. Repito, son células mucho más simples, qué sé yo, es como si tú compararas una bicicleta versus un avión. O sea, el nivel de ingeniería que hay uno versus el otro es del cielo a la tierra. Y realmente así es, para que se hagan una idea, qué tan diferente es una célula procariota versus una eucariota. Ayer me hicieron una pregunta. Las células procariotas, por definición, no pueden disponerse y formar tejidos. Esa es una característica de complejidad que solo comparten o que solo poseen las células eucariotas. Habiendo dicho eso, también hay organismos eucariotas unicelulares. Usted lo conocerá bastante bien cuando de su curso de parasitología. Las amebas, los paramecios, las yardias, etcétera, que usted conocerá con ese curso, todos son organismos unicelulares, pero que poseen células eucariotas. Después lo conocerá con más calma. Bien, otro concepto importante es la diferenciación celular. Como usted ve aquí, nuestro cuerpo tiene muchísimas células. Un 40 trillones, un 40 seguido de muchos ceros. ¿Ok? Para que usted tire línea, o sea, una idea de la complejidad de nuestro cuerpo. Cuando usted nació, su edad menos 9 meses, ¿ok? Que fue cuando usted era un pequeño espermatozoide que se juntó con un óvulo, un ovocito, se formó entonces una célula que se llama cigoto. Todos en su momento fuimos un cigoto, una celulita. Ese cigoto se dividió, y de ese cigoto salieron todas las células que componen hoy en día nuestro cuerpo. Esas células que eran bien básicas se fueron diferenciando para adquirir una función específica que son las que tienen hoy en día nuestras células. Ese proceso de pasar de una célula básica a una célula madura bien diferenciada, valga la redundancia, eso se llama diferenciación. Entonces, desde el cigoto ese, eventualmente con el tiempo, será todo lo que usted ve aquí en el cuadrito este a la derecha, que es del libro. Células musculares con sus funciones, células epiteliales con sus funciones, neuronas, células digestivas, mucosas, todas las que usted ve aquí, que nada más son un resumen porque hay muchas otras más que nosotros conoceremos a lo largo de este curso, todas tienen su respectiva función, pero todas surgieron en algún momento de el cigoto ese que nosotros fuimos alguna vez eso y fuimos creciendo y desarrollándonos
y hoy en día pues somos lo que somos hoy en día, valga la redundancia. Bien. Algo que sí puede que nos tome bastante tiempo para hablar en esta clase es de la membrana plasmática. Repito, probablemente usted está bastante empapado con el tema, pero pues nunca está de más volver a retomar estos conceptos básicos. Bien, nuestras células que son eucariotas, o sea, son células complejas, están rodeados definitivamente de una membrana plasmática que a su vez es bien compleja. En esta membrana plasmática nosotros vamos a encontrar fosfolípidos, vamos a encontrar colesterol. Es importante porque el colesterol ancestralmente o históricamente se le reconoce como algo malo. Veremos aquí a lo largo de la clase que el colesterol inherentemente no es algo malo. Sí es malo cuando el colesterol está en exceso y está depositado en lugares que no se debe. Eso usted lo conocerá después cuando en algún momento de su carrera conozca qué es la aterosclerosis. Pero bueno, ya eso es otra clase. El punto es que el colesterol forma parte importante de la estructura de la membrana plasmática. Aquí también encontramos otras proteínas y también encontraremos azúcares que se dispone en forma de oligosacáridos. Todos estos elementos están dispuestos estratégicamente en la membrana plasmática para permitir que esta sea una barrera semipermeable y selectiva. O sea, selectiva, ¿por qué? Porque permite el paso de ciertas cosas a través de y otras cosas no. Porque recuerda que la célula está en constante comunicación con su medio externo y también con el medio interno. Sustancias tienen que entrar y salir, así como en su casa. En tu casa usted tiene una puerta que se abre y se cierra para que las personas entren y salgan dependiendo de. Otra cosa, a su casa no pueden entrar personas extrañas. O sea, yo no puedo ir ahorita a las 11 de la noche a tu casa, entrar como y sentarme en la sala así, normal. No puedo, yo no vivo ahí. O sea, hay una regulación que ocurre gracias a que usted tranca la puerta y ya nada más entran las personas que viven en esa casa o salen las personas que viven en esa casa. Entonces, la palabra clave aquí es bien regulado. O sea, porque si muchas cosas entraran a la célula de forma indiscriminada, la célula explota. En el caso del agua, ¿ok? A veces que la célula le entra demasiada agua. La célula, si no tiene fragilidad osmótica, puede reventarse. Y eso usted lo conocerá cuando dé su clase de fisiología de líquidos y electrolitos. También gracias a esa disposición de la membrana, de esos elementos, se puede facilitar el transporte de moléculas. Eso lo vamos a hablar a lo largo de la clase. También mantiene el contenido adecuado dentro de la célula y también fuera de la célula y le permite a la célula reconocer señales del medio externo. Porque repito, ahí tiene el micrófono abierto, puedes cerrarlo, porfa. Porque repito, la célula no está divorciada del medio externo. La célula está en constante comunicación, diablos, con el resto de la matriz extracelular. Entonces, todos estos elementos que usted ve aquí los vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la clase. Esto es como una pequeña introducción. Bien, de las proteínas, no sé por qué esta diapositiva se me coló acá, porque ahorita vamos a hablar mucho de las proteínas. Esto es para que usted se vaya imaginando la membrana plasmática. Todas estas cosas azules granototas que tú ves aquí son proteínas. Hay proteínas que atraviesan toda la membrana, por eso se le llama integrinas. Y hay otras periféricas que están ya sea al lado extracelular o al lado intracelular. Por lo general, las que están en el lado extracelular tienen la función de ser receptores, o sea que captan las señales que vienen del medio extracelular. Sobre todo estas señales, nosotros vamos a llamar aquí en este punto ligandos, ¿ok? Es un mensaje que llega y la célula recibe y entonces la célula capta el mensaje, lo analiza para que esa célula pueda entonces cumplir una función. Porque repito, las células no están divorciadas de su medio externo. La célula tiene que estar en constante comunicación con su medio externo. Una célula que no está comunicada y que hace lo que le da la gana es una célula potencialmente peligrosa. Y una célula potencialmente peligrosa, tu cuerpo la agarra y el mío también y tiene que eliminarla. ¿Okay? Las células que hacen lo que le da la gana son potencialmente peligrosas. ¿Okay? Sigamos. Algo que quizá también usted va a escuchar hasta este punto del curso o alguna vez en su vida son los fosfolípidos de la membrana plasmática. Aquí es una palabra bien curiosa, son anfipáticos. ¿Qué significa eso? Que tienen doble carga, gracias a los componentes que los constituyen. Vamos a tener estos fosfolípidos que son los que están aquí,
estas cadenitas o estas colitas que son amarillitas, ¿ok? Son dos cadenas de ácidos grasos no polares, ¿ok? O también dicho, son hidrofóbicos, o sea que repelen el agua. Mientras que tenemos acá arriba y acá abajo también, porque recuerda que es una disposición en doble capa, estas bolitas moradas. Esas bolitas moradas son los grupos fosfato que son polares. O dicho de otra forma, son hidrofílicos. O sea que estos grupos polares atraen el agua. Entonces, en ese sentido, la membrana plasmática tiene los fosfolípidos que tienen propiedades de atraer y de repeler el agua, ¿ok? Esa doble función o esa doble polaridad permite que el paso de las sustancias a través de la membrana sea regulado. Ciertas cosas pasan, otras cosas no pasan, ¿ok? De eso vamos a hablar más adelante. Importante, ¿ves cómo estos fosfolípidos se distribuyen a lo largo de la membrana plasmática en esta famosa disposición que le llaman doble capa o también se llama bicapa lipídica? ¿Okay? En esta disposición, las cabezas de fosfato van hacia el exterior, ¿okay? Y las colitas de ácidos grasos van hacia el interior. Esto es lógico porque hacia afuera está el agua extracelular. Si las colas de ácido graso estuvieran hacia afuera, entonces se repelería con el medio y eso no permitiría el funcionamiento. Entonces, eso tiene su función de ser. Las cabezas hidrofílicas o de fosfato están en contacto con los compartimientos que tienen agua, ya sea el medio extracelular o el medio citosólico, hacia dentro de la célula. Bien. Aquí se ve con más calma, ¿no? O mejor dicho, con mayor aumento. Tienes aquí en moradito el grupo de fosfato, ¿ok? Que es hidrofílico, o sea que atrae el agua. Y tienes acá en amarillito las colitas de ácidos grasos, o sea que son hidrofóbicas y repelen el agua. Entonces, todos estos grupos fosfatos se disponen en una disposición de doble capa a través de la membrana plasmática. Esta disposición en doble capa permite el paso regulado de sustancias a través de la membrana plasmática de nuestras células. Bien. Hablamos del colesterol, repito, no siempre se le conoce al colesterol como un elemento negativo, pero yo te digo que no porque el colesterol forma parte importante de la membrana plasmática. El colesterol es como una especie de cemento, ayuda a estabilizar los componentes de la membrana plasmática, también restringe el movimiento de la misma y regula la fluidez de los componentes de esta membrana. Yo me lo imagino como que el colesterol agarra esa membrana y la pone así como bien cohesiva, bien estable, de manera que no se desbarate. Entonces ves que el colesterol tiene su función importante, o sea, no solamente es algo deleterio, repito, en exceso sí, pero forma parte importante del punto de vista bioquímico de nuestros componentes de la membrana plasmática, ¿ok? Para que te hagas una idea de lo complicado que es esto, viendo una membrana plasmática de un eritrocito, que es la célula pues más común y más estudiada del cuerpo, vemos que hacia afuera tenemos fosfolípidos tipo fosfatidilcolina y esfingomielina, y hacia el lado interno tenemos fosfatidilserina y fosfatidiletoanolamina. Eso es para que tú te hagas una idea de lo complicado que es esto. O sea, esto no es que así, esto es mucho más profundo de lo que yo les estoy diciendo. O sea, yo nada más estoy hablando a ustedes de la manera que mejor se me ocurre resumirlo de acuerdo a los objetivos del curso. Pero depende del tipo de célula, las fosfolípidos o los fosfolípidos que lo componen cada membrana van a variar dependiendo del tipo de función. Claro, esto me interesa nada más para que usted se haga una idea. No es que yo voy a preguntar en el examen o en algún momento qué tipo de fosfolípidos no, porque eso es muy biología, ¿ok? Eso es demasiado biología, pero es para que usted se haga una idea de lo complejo que se puede poner esto con estos nombres tan fancy, tan rimbombantes en determinado momento. Bien. Otro componente importante de la membrana plasmática son las azúcares, ¿ok? O los glucolípidos, ¿ok? Esquemáticamente aquí están ilustrados por este verdecito, ¿ok? Son cadenas de oligosacáridos que se exponen o que se encuentran hacia el lado externo de la membrana plasmática. En conjunto, esas cadenas de oligosacáridos componen una película que rodea a la membrana plasmática que usted creo que ha escuchado y también recibe el nombre de glicocálix. ¿Okay? No se me ocurrió un mejor ejemplo hoy, pero es como cuando usted va al aeropuerto y manda sus maletas a que la embalen. Le ponen como un papel así externo que queda la maleta toda forrada, así que casi está irreconocible. Entonces, bueno, nuestras células tienen ese recubrimiento externo
que es gracias a las cadenas de oligosacáridos y también participan las proteínas periféricas externas. Eso se llama el glicocálix, o de repente glucocálix también se puede decir en español. Bien. El otro elemento importante de la membrana plasmática son las proteínas, como dice aquí, ¿no? 50% de esa membrana plasmática son puras proteínas. O sea, las proteínas son un elemento importante de nuestras membranas plasmáticas, de nuestras células. Entonces, viene este esquema, vemos todos los componentes que hemos estudiado hasta el momento. Están los fosfolípidos en su disposición de bicapa, están los oligosacáridos que forman el glucocálix, y entonces estas que son más granotas, que parecen unas piedras de colorcitos, son las proteínas, ¿ok? Proteínas de la membrana plasmática. Verás que hay unas que atraviesan toda la membrana. Se llaman proteínas integrales o integrinas o también proteínas multipaso. Ahorita más adelante las vamos a ver. Y hay otras proteínas que se encuentran hacia afuera, o sea, la célula externo o hacia el lado interno de la célula. Esas proteínas se llaman proteínas periféricas y sobre todo las que están hacia acá afuera funcionan como receptores para la célula. Ok. Dimos las integrinas, ¿no? Esas integrinas atraviesan toda la membrana. Por lo general, la función de esas integrinas es servir de canales para que ciertos elementos entren y salgan de la célula. Por eso es que también se le llama proteínas multipaso. Más adelante en la clase vamos a discutir con un poco más de detalle qué cosas entran y salen de la célula y requieren de la asistencia de estas proteínas multipaso, ¿ok? Esas proteínas se mantienen estables dentro de la membrana plasmática, entre otras cosas, gracias al colesterol y a la disposición de los fosfolípidos y a al tema este de las cargas polares y no polares. Es importante, como dice aquí, ¿no? La capa externa o las proteínas de la capa externa también participan para formar el glucocálix junto con las cadenitas de oligosacáridos, ¿ok? También contribuye a formarlo. Bien. Habíamos dicho también que las proteínas que están hacia el lado externo, o sea, las periféricas, tienen una función importante como receptores. Es como, por ejemplo, la puerta de su casa. La puerta de su casa tiene una cerradura que solamente abre cuando usted pone la llave de esa puerta. Repito, la cerradura solamente es afín a esa llave. Lo mismo ocurre con los receptores de nuestra membrana plasmática. Estos receptores solamente reconocen señales que son altamente afines con ellos o ligandos de alta afinidad. No es que el receptor X va a ser universal y va a captar todos los ligandos. No, no, no. Solamente el respectivo receptor va a interactuar con el respectivo ligando de alta afinidad, así como la cerradura de su puerta solamente es afín a esa llave. O sea, eso es altamente específico y eso te ayuda a ti a entender lo complejo y lo regulado que son las funciones dentro de nuestras células. Más adelante vamos a hablar mucho de esos receptores. Los receptores esos sirven para que la célula capte señales de medio externo y que gracias a esas señales ella puede entonces desempeñar una función o una acción. Bien, otro elemento importante a conocer aquí es que esos elementos que hemos discutido en la membrana plasmática no están estáticos, ¿ok? No están ahí fijos como una pared de su casa, no. Esos elementos, la palabra es, son dinámicos. Esos elementos de la membrana plasmática se pueden mover en determinado momento, pero se mueven de forma lateral. Esto se propuso cuando se estudió la membrana plasmática y se ideó el modelo de mosaico fluido. El modelo de mosaico fluido te indica a ti que las proteínas, sobre todo de la membrana plasmática, son elementos móviles que en determinado momento se pueden mover. O sea, no es para que usted se sepa esto de memoria, pero es para que tú sepas que las células sí son altamente reguladas en sus actividades, pero también son entes altamente dinámicos. O sea, la célula no se queda estática por ahí, no. La célula se mueve, sus elementos se mueven dependiendo del tipo de función que tiene que realizar la célula. Bien. Dentro de las células, o mejor dicho, dentro de las membranas plasmáticas, habrá complejos de proteínas más grandes. Estos se llaman complejos enzimáticos grandes, que son pues mucho más grandes y requieren mayor estabilización. Entonces, esos complejos que requieren mayor estabilización son, repito, o valga la redundancia,
estabilizados gracias a estos elementos que aquí están ilustrados en este verde brillante. Esos elementos verde brillantes se llaman las balsas lipídicas o lipid wraps. ¿Okay? Estos tienen una alta concentración de colesterol y ayuda a estabilizar los elementos de la membrana plasmática. Me preguntaba el día de ayer un compañero porque él me decía a mí que las enzimas que él conocía se limitan a el citosol de la célula. Bueno, realmente en la célula, en todos los compartimientos, nosotros encontramos enzimas. ¿Okay? Encontramos enzimas en la membrana plasmática, en el citosol, en el mismo núcleo. O sea, toda la célula necesita las enzimas, porque acuérdate que la enzima es una proteína que ayuda a catalizar reacciones. Catalizar es que la reacción se haga mucho más rápido. O sea, la célula requiere ese tipo de mecanismo. ¿Okay? Entonces, nosotros encontramos enzimas en todos los compartimentos porque todos los compartimentos son sitios de diversas funciones. Entonces, en esos sitios son importantes la presencia de las enzimas. Bien, entonces esta imagen del libro te resume a ti lo que prácticamente yo les he dicho, ¿no? Encontramos aquí los componentes de la membrana plasmática, los fosfolípidos dispuestos en su bicapa lipídica con sus cabezas polares de fosfato y sus colitas hidrofóbicas de ácidos grasos. Encontramos el colesterol, encontramos los glucolípidos u oligosacáridos que conforman junto con las proteínas periféricas externas la capa del glucocálix, y también encontramos en celestito las distintas proteínas de la membrana plasmática. Vemos que las que están así grandototas y la atraviesan todas son las que también le llamamos las integrinas o proteínas integrales. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar un poquito de ellas. Bien, ahora vamos a hablar más adelante ya. Vamos a hablar sobre las proteínas de la membrana plasmática. Vamos a tomar unos 2 minutos aquí y seguimos. Listo, pues vamos a hablar entonces aquí un poquito de las proteínas de la membrana plasmática. Bueno, ya hemos hablado un poquito de ellas, pero vamos a dedicarle su propia sección, porque la verdad es que hay mucho que hablar de ellas, ¿no? Las proteínas son, desde el punto de vista ultraestructural, son moléculas bien complejas, con muchas funciones importantes, funciones diversas y que son vitales para la célula. Aquí vamos a hablar algunas de ellas más, no todas, porque Dios mío, no me alcanza tanto el tiempo. Bien, recordamos nosotros que entre nuestras células hay constante paso de sustancias que vienen del medio externo al medio interno y viceversa. Sustancias que la célula requiere y también sustancias que la célula a veces produce y debe exportar hacia el medio extracelular. Dependiendo del tipo de sustancia que nosotros estemos estudiando o estemos refiriéndonos, el tipo de paso a través de la membrana va a variar. Hay sustancias que utilizan difusión simple, otras que utilizan proteínas de canal y otras que utilizan proteínas carrier u otras que utilizan también bombas que requieren ATP o que requieren energía. Vamos a ir desglosándolas una por una. ¿Okay? Entonces, la difusión. La difusión sirve para moléculas chiquititas que pueden difundir libremente a través de la bicapa lipídica. Una cosa importante aquí es moléculas pequeñas no polares, o sea que no tienen carga. ¿Okay? Esas moléculas polares que no tienen carga pueden pasar libremente a través de la membrana plasmática. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de estas moléculas no polares que pueden difundir libremente? Bueno, el más fácil que se me ocurre es el oxígeno y el CO2. Lo pasan libremente sin ningún tipo de... No a televisión tan temprano, Chaco, ¿qué pasa?
y pueden difundir libremente. Otro ejemplo de sustancias que pueden pasar libremente, algunas, son las que son liposolubles o solubles en grasa, ¿ok? Algunas de estas son las famosas hormonas que usted, pues, alguna vez habrá escuchado. Les vamos a hablar un poquito más adelante también. Otro mecanismo de transporte importante son las proteínas de canal, o también me prefiero llamarlas yo canales iónicos, porque son canales que permiten el paso de iones de forma selectiva. Recuerda este punto que es un ion. Un ion es una molécula con carga, ¿ok? El hecho de que tengan carga es lo que evita que esa molécula pueda difundir libremente a través de la membrana plasmática. Si no pudieran pasar libremente como el oxígeno y el óxido de carbono, pero no pueden porque son moléculas que tienen carga, ¿ok? Como por ejemplo el sodio, el potasio y el calcio, que son fundamentales para la célula y para el medio extracelular. ¿Qué ocurre? El canal de sodio solamente es afín con el sodio. ¿Okay? No es que el potasio puede pasar por el canal de sodio, ni lo contrario puede ocurrir. Entonces, cada canal es altamente específico para su respectivo ion en cuestión. Una lección importante que usted tiene que mantener hasta este punto del curso. Eso es otro elemento que te explica a ti lo regulado, qué es lo que ocurre en los procesos de la célula. Como por ejemplo, cuando usted va al cine porque al final esto es al cine, ¿no? Y tú vas al baño. O sea, yo soy hombre, yo no me puedo meter en el baño de las mujeres y quedar así, bueno, permiso, ¿no? El baño de los hombres es para los hombres y el baño de las mujeres es el baño de las mujeres. Si tú no quieres problemas, tú lo haces todo ordenado. Si quieres problemas, lo haces con desorden. Algo similar ocurre en la célula. La célula exige que todo se haga bien ordenado. Repito, una célula que no hace caso y hace las cosas en desorden es una célula potencialmente peligrosa y es una célula que probablemente es mejor mandarla a morir, ¿ok? Porque una vez que esa regulación comienza, eso es como una bola de nieve. Comienza más desregulación y entonces vienen entonces las transformaciones a cosas que nosotros no queremos, a cosas patológicas. El agua también puede pasar a través de la membrana plasmática gracias a canales especiales que se llaman las acuaporinas, ¿okay? Para que usted agregue esa palabra a su glosario o a su banco de palabras, por así decirlo. Usted volverá a conocer las acuaporinas cuando estudie la parte esta de fisiología de renal, porque a nivel de los túbulos renales hay mucho intercambio de agua, ya sea secreción, o sea reabsorción, o sea filtración, dependiendo de. Entonces, todos estos pasos de aguas, dependiendo de las circunstancias, requieren de canales especializados de aguas, que son las acuaporinas. Verá usted también en fisiología que el agua pasa libremente a través de la membrana, pero siguiendo respectivos gradientes de concentración. Entonces, eso también tú lo estudiarás cuando des tu clase de fisiología y cuando comiences a dar clases de clínica. Por ejemplo, en medicina interna, o no, en el cuarto de urgencia, una cosa que pareciera sencilla. ¿Por qué si te llega un paciente con diarrea, deshidratado, no es lo mismo ponerle agua destilada que ponerle solución salina normal que ponerle salina hipertónica? ¿Por qué no es lo mismo? Si las tres son agua. ¿Por qué? Porque las tres tienen una concentración distinta, en este caso de sodio. Esas concentraciones distintas de sodio llegan a la sangre y alteran entonces las concentraciones de los medios intracelulares con los extracelulares. Dependiendo del tipo de concentración que tengas, el agua va a pasar ya sea dentro o fuera de la célula, ¿ok? Entonces, si tú no sabes lo que estás haciendo, tú en vez de hidratar al paciente, puedes deshidratarlo más o puedes provocarle daño osmótico a sus células. Entonces, yo sé que eso quizás lo enrede hasta este punto de la clase, pero eso usted lo verá después, cómo el agua pasa dentro y fuera de la célula, dependiendo de las respectivas concentraciones del medio intracelular y del medio extracelular. Me gustaría decírselo a ustedes yo ahorita, pero bueno, la verdad es que me extendería mucho de la clase y eso no forma parte de las competencias actuales del curso, pero usted lo verá después, o menos, no sé si lo habrá visto ya, pero es un tema bastante bonito. Bien. Hasta este punto hemos discutido el paso de moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. Moléculas pequeñas como
del oxígeno y una molécula de sodio. Esos son chiquititas, ¿ok? Pero ¿qué ocurre cuando estamos en incorporar moléculas más grandes? Como por ejemplo, una molécula de glucosa, ¿ok? La molécula de glucosa no puede pasar libremente porque es mucho más grande que el sodio o mucho más grande que el oxígeno. Entonces, esas moléculas que son más grandes requieren otro tipo de proteínas de canal, o mejor dicho, proteínas carrier o proteínas cargadoras. Realmente proteínas multipaso, ¿ok? Estas proteínas carriers, voy a usar la palabra carrier porque no sé, en inglés lo puse cargadoras, pero no me consta que sea la traducción literal, son proteínas que cuando la glucosa llega, las activa y ella sufre cambios conformacionales que permiten que la molécula, en este caso de glucosa, pueda ser incorporada hacia dentro del citoplasma de la célula. Obviamente, estos cambios conformacionales son más lentos, por lo tanto, la incorporación de glucosa va a ser mucho más lenta en comparación con la incorporación de sodio, por ejemplo, mucho más lenta porque son moléculas considerablemente más grandes. ¿Okay? Un ejemplo de esto lo ves acá, por ejemplo, cuando este barco quiere cruzar por el canal, las esclusas del canal tienen que sufrir una serie de cambios conformacionales, que si el agua tiene que subir o bajar de nivel, tienen que abrirse, etcétera. Cosas que pues, usted, pues, si quiere saber, pues investíguelo por su parte. La cosa es que hasta que eso no pase, el barco no va a poder pasar y eso toma su tiempo. Otra cosa, también tiene que remolcar ese barco más grande, este barquito remolcador que es más chiquito. A veces esas glucosas tienen que remolcarlas o favorecer la entrada otras moléculas más chiquitas como el sodio. O sea, un tipo de transporte SIMPORT. Si quieren lo buscan, ¿no? El SIMPORTE sodio glucosa. Entonces yo me lo imagino así, ¿no? Es un ejemplo. Más o menos, es una molécula un poquito más grande que requiere otro tipo de transporte que quizás demora un poquito más. Bien, un concepto importante es que hasta este punto de lo que hemos hablado, este paso de moléculas va a favor de un gradiente de concentración. Bien, vamos a explicar qué es eso para que usted le quede más o menos la idea. Y la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo, ¿ok? Voy a utilizar un ejemplo diferente al de ayer. Bien, supongamos que tú quieres ir en hora pico al metro. El metro está así lleno, ¿ok? Y tú te quieres subir al metro. Subirte al metro, que tú ves de afuera, que ves cabeza a cabeza, cabeza, el metro está full de gente. Es difícil incorporarte. Si tú te quieres subir al metro, tienes que empujar, tienes que pelear, tienes que pedir permiso porque está lleno. ¿Por qué? Porque dentro del metro está altamente concentrado, ¿ok? La concentración dentro del metro es alta. Si tú te quieres incorporar hacia dentro del metro, vas a tener que utilizar energía. ¿Okay? Lo mismo ocurre en nuestras células. Cuando una molécula se dispone a ir hacia algo que está, que hay mucha concentración en esa molécula, lo puede hacer, pero eso requiere el uso de energía. Eso se llamaría un transporte activo. Activo porque requiere el uso de ATP. Mientras que, por ejemplo, te quieres subir al metro, qué sé yo, a las 10 o 11 de la mañana que debería estar vacío, a esa hora es mucho más fácil subirte. Es bien fácil, de hecho. Y no requieres tú el uso de energía para subirte. No requieres esforzarte para subirte. ¿Okay? Como no usas energía porque tú te estás moviendo a un lugar que está poco concentrado, eso pudiéramos llamarle un transporte pasivo. ¿Okay? Porque tú vas a favor del lugar que está menos concentrado. O sea que vas a favor del gradiente de concentración. Eso no requiere energía. Entonces, por lo general, los transportes se hacen a favor del gradiente de concentración. O sea, del lugar menos concentrado, perdón, del lugar más concentrado al lugar menos concentrado. Eso por lo general es más fácil de realizar porque no requiere energía, no requiere mucho esfuerzo por parte de la célula. A veces la célula tiene que sacar iones en contra de los gradientes. ¿Para qué? Para mantener la concentración de iones constantes. Entonces, ese esfuerzo sí requiere el uso de energía que se obtiene de la hidrólisis de ATP. Entonces, eso va en contra del gradiente de concentración y por lo tanto eso requiere el uso de ATP.
Ese tipo de transportadores también se llama bombas de ATPasas y la más famosa de estas es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio saca sodio en contra de su gradiente y mete potasio en contra de su gradiente. Y eso usa ATP y eso es un mecanismo bien útil para mantener bien equilibrado y bien regulado los niveles iónicos tanto en el medio intracelular como en el medio extracelular. Después le queda a usted de tarea buscar cuántos sodios se sacan y cuántos potasios se meten. Y también es importante que usted conozca, ya le he dicho algunas, ¿no? O le he dicho así como brevemente para qué sirve la bomba de sodio y potasio, pero investíguese cuáles son las funciones de la bomba de sodio y potasio. O sea, para qué es importante, porque eso es una cosa que siempre se habla. Siempre hablamos de la bomba de sodio y potasio, pero ¿para qué sirve realmente? Le exhorto a que usted lo investigue. Entonces, este cuadrito te explica varias cositas que yo te he dicho hasta este punto, ¿no? La difusión simple, mete oxígeno y CO2 a la célula, no requiere mayor transporte, eso difunde libremente porque son moléculas chiquititas no polares. Los canales iónicos se usan para moléculas con carga, sodio, potasio, etc. Las proteínas carrier se utilizan para moléculas un poco más grandes como la glucosa, ¿ok? Y hablamos, todos estos son por general para transportes pasivos, o sea que siguen su respectivo gradiente de concentración, que contrastan con la bomba de sodio y potasio, la bomba ATPasa, que requieren el uso de ATP porque esas envían sustancias, o en este caso electrolitos, en contra de sus respectivos gradientes de concentración. Esto requiere energía, ¿ok? Vamos a pasar a otro tipo de transporte que son la endocitosis y la exocitosis. Bien, un segundito. Ay, qué fastidio. Bien, hasta este punto hemos hablado de moléculas que a pesar de que el tamaño varía, son relativamente pequeñitas, ¿ok? Es cierto que la glucosa es más grande que el sodio, que el potasio, que el oxígeno y que el CO2, pero la glucosa no está ni de cerca el tamaño de una macromolécula. Una macromolécula que por excelencia sería una proteína. Una proteína al lado de una glucosa es realmente enorme. Como por ejemplo su casa, en tu casa tú entras libremente, pero será un transporte pues cualquiera de los que tuviste anteriormente, es un transporte que no requiere mayor función por parte de la célula, pero ¿qué pasa? Tú quieres meter un carro dentro de tu casa. Imposible no es, pero va a requerir ciertas técnicas. Probablemente va a requerir que tú desensambles el carro y vuelvas a ensamblarlo adentro de la casa. Es lo que me imagino yo. ¿Qué pasa cuando la célula tiene que incorporar una proteína o tiene que secretar una proteína? Una proteína es realmente grande. Entonces, ¿qué tipo de mecanismo de transporte utiliza la célula? Entonces, hasta este punto de la clase vamos a estudiar las vesículas de transporte. ¿Ok? Las vesículas de transporte. Bien, como te dije, ¿no? Las macromoléculas, como dice la palabra, son macro, son mucho más grandes. Por lo tanto, requieren entrar a través de la célula gracias a esta vesícula que está formada de fosfolípidos que provienen de la membrana plasmática. ¿Okay? Esto ocurre gracias a que la célula capta esas moléculas del medio externo y comienza a abrazarlas y le forma esta vesícula citoplasmática o vesícula de transporte. Esa incorporación de moléculas externas hacia adentro de la célula a través de este tipo de vesículas, ese proceso es denominado endocitosis, ¿ok? Endocitosis. Hay varios tipos de endocitosis. Está la fagocitosis, que asumo que usted la habrá escuchado en algún momento de su vida. Está la pinocitosis y está la endocitosis mediada por receptores. Vamos a ir desarrollando los conceptos de estas endocitosis uno por uno. Bien, la fagocitosis, apuesto que tú ya la has escuchado. La fagocitosis es un
elemento o es una función importante de nuestra inmunidad. La fagocitosis nos permite a nosotros eliminar microorganismos como las bacterias y también eliminar células muertas que están en nuestro cuerpo. Las células muertas son malas para nuestro cuerpo. Las células muertas son potencialmente deleterias y también atraen inflamación. Entonces necesitamos células que boom, vengan y se las comen para que los tejidos queden, entre comillas, limpios. Como por ejemplo, Dios no quiera, tú tienes un perrito en tu casa y el perrito pues se muere porque eso es parte normal de la vida. No es que el perro se murió y tú lo vas a dejar ahí puesto en la sala porque pues no quieres enterrarlo, no quieres botarlo. No, o sea, además está decirte todas las consecuencias que puede tener que tú dejes el cadáver del perrito en el medio de tu sala. No, entonces eso no se puede ni se debe. Entonces lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Cuando tenemos células muertas, eso hay que limpiarlo, eso hay que removerlo, al igual que con las bacterias. Y eso ocurre gracias a un proceso que se llama la fagocitosis. En la fagocitosis, los neutrófilos son los fagocitos por excelencia para bacterias y los macrófagos por general fagocitan son células muertas y ciertos microorganismos. Usted después conocerá el macrófago cuando es su clase de inflamación. El macrófago tiene muchas funciones, siendo una de estas funciones un perfil fagocítico. ¿Okay? Bien, ¿qué ocurre? El neutrófilo, por decirte algo, tiene muchos elementos que captan cuando una bacteria entra a nuestro cuerpo. O dicho de otra forma, tiene receptores que captan elementos comunes en la superficie de la bacteria. O sea, el neutrófilo dice, hey, esa es una bacteria. El neutrófilo llega y extiende extensiones, valga la redundancia, de su citoplasma y abraza a la bacteria. ¿Ok? Eventualmente la abraza, la rodea de membrana plasmática y la engulle dentro de su citoplasma o la incorpora dentro de su citoplasma dentro de una vesícula. Se llama fagosoma. Eventualmente el fagosoma se fusiona con los lisosomas dentro del citoplasma del neutrófilo y se forma una estructura que se llama el fagolisosoma. Dentro del fagolisosoma están un montón de enzimas hidrolíticas del lisosoma que degradan esa bacteria y al final, pues, el producto final es que la bacteria fue eliminada. Aquí tengo que hacer una corrección más tarde en el grupo porque un compañero me preguntaba ayer sobre el fagosoma y el fagolisosoma y ahí pues como tenía que irme me enredé y creo que lo dije mal. O sea que eso se lo corrijo ahorita, fagosoma y fagolisosoma. Ahorita cuando termino la clase les hago esa fe de erratas, ¿ok? Fe de erratas. Entonces, la fagocitosis es un proceso para incorporar bacterias dentro de la célula, ¿ok? Para poder ser entonces estas células, estas bacterias destruidas. Es un tipo de endocitosis. De la fagocitosis creo que hablamos un poquito más el viernes cuando discutamos con un poco más de detalle qué es el lisosoma, ¿okay? ¿Cuál es la función del lisosoma dentro de nuestras células? Bien, otro proceso importante es la pinocitosis. Desde el punto de vista así bien etimológico, pinocitosis es beber líquidos, ¿ok? La pinocitosis la utiliza la célula cuando tiene que captar grandes cantidades de líquidos del medio extracelular. Pinocitosis para captar sobre todo fluido extracelular, pero en grandes cantidades, ¿ok? Y después pasa un proceso similar a la fagocitosis con el lisosoma, etcétera, que le ayudan entonces a degradarlo. La que sí nos va a tomar un poquito más de tiempo es la endocitosis mediada por receptores. Como ya hemos estudiado hasta el momento, la célula en su membrana plasmática tiene muchos receptores, ¿ok? Que esos receptores se activan cuando captan a su respectivo ligando de alta afinidad. Hay veces que esos ligandos de alta afinidad tienen que ser incorporados dentro de la célula. Se ponte que el ligando de alta afinidad es este azulito y el receptor es el amarillo. Entonces, el ligando de alta afinidad es captado y la señal es que se incorpore ese ligando hacia dentro de la célula. Entonces, es como se va formando esta invaginación rodeada de fosfolípidos de membrana plasmática hasta que eventualmente se incorpora el ligando de alta afinidad hacia dentro del citoplasma por medio o rodeado de su respectiva vesícula de transporte. Okay, vamos a ver cómo ocurre eso con un poquito más de detalle. Deme aquí un segundito y ya sigo. Bien. Entonces,
Eventualmente, como les dije, ¿no? Llega target molecule, es como si fuera el ligando de alta afinidad, se une con el respectivo receptor y entonces la señal es que se incorpore esa molécula que es importante. Entonces, cuando todos los receptores captan su respectiva molécula, comienza a formarse como una cuevita, ¿ok? Una invaginación de la membrana plasmática. Esa invaginación se denomina el pozo recubierto o coated pit, ¿ok? Una proteína importante que participa en esta formación de esta invaginación es la clatrina, que aquí está esquematizada por este grisecito. Estas bolitas grises son las clatrinas. Esas clatrinas favorecen la formación de ese coated pit. ¿Okay? Eventualmente también participan en la formación de esa invaginación las caveolinas y las cabinas. Favorecen la formación de esta cuevita que se llama la caviola, que eventualmente esa estructura, esa vesícula va a ser incorporada hacia dentro del citoplasma para que se pueda aprovechar la molécula que fue incorporada gracias a la interacción esta con los respectivos receptores. Este tipo de endocitosis, que es un poquito más complicada, ocurre en células que son muy finas. Cuando quiere decir muy finas, lo que pasa es que el problema es la traducción del libro. De repente una traducción más adecuada será células que son muy delgadas o que son células que son muy pequeñitas, muy poco voluminosas, ¿ok? Por ejemplo, estas son las células endoteliales. ¿Qué es el endotelio? Es la fina capa que recubre las paredes de nuestros vasos sanguíneos o los adipocitos, que son las células que almacenan grasa en su citoplasma. Que son células que son, desde el punto de vista de tamaño, son delgaditas y que requieren este tipo de endocitosis para captar las sustancias del medio extracelular. No me interesa inherentemente que tú te aprendas todo esto. La verdad es que yo tampoco me lo sé. ¿Okay? Sé que existe, pero no es que me lo sé de memoria. Pero sí es para que veas lo complicado que es esto. Para que veas que si uno de estos elementos falla, todo el proceso falla y entonces no se va a dar la endocitosis mediada por receptores. Es para que tú veas que esta requiere mucha más interacción y la participación de muchas proteínas para que se pueda entonces esto poder llevar a cabo. Es para que tú veas que esto sea un poquito bien complejo. Entonces, otra cosa importante es que, resumámoslo con esta imagen, ¿no? Llegó el ligando de alta afinidad, fue captado por su respectivo receptor, se formó el pozo recubierto que está rodeado de clatrinas y eventualmente, gracias a la participación de las cabinas y compañía, se incorporó entonces la molécula hacia dentro del citoplasma gracias a su respectiva recubrimiento de membrana plasmática. Bien, la pregunta es, ¿hacia dónde tiene que ir dirigido este paquete? ¿Hacia dónde? La célula es como si fuera un edificio de apartamento. Eso como te dijera ahí para alguno de ustedes que está aquí participante. Decirle a Ana Shan, ven a traerme un molde de pan a mi apartamento. Tú vas a decir, ah, sí, ya voy. Llegarás aquí y tendrás que tocar las puertas una por una, porque yo no te di mi dirección. ¿Ok? Porque es un edificio grande con muchos apartamentos por piso. Ponte que algo similar ocurre en la célula. ¿Okay? La célula para nosotros es chiquitita, pero la célula para la proporción de las moléculas, la célula es un estadio lleno de muchos compartimientos diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde va dirigida esa vesícula con su respectivo paquete? Bueno, dentro del citoplasma ocurre algo que se llama el tráfico de las vesículas. Que esas vesículas tienen que ir de un lugar a otro. ¿Y quién dirige ese tráfico de vesículas? Estas proteínas RAB o proteínas RAB, que son proteínas G de membranas. O sea, te dicen que la vesícula tiene que ir a un compartimiento, ya sea la membrana o al citoplasma o a otros organelos, dependiendo de, ¿ok? Una vez que el paquete ha sido delivered, como sería, ha sido llevado o ha sido entregado, el recubrimiento de membrana plasmática vuelve y se reincorpora al citoplasma. O sea que aquí todo se recicla, porque reitero, todas las actividades de la célula son altamente reguladas. Todo se recicla, nada se desperdicia. ¿Por qué? Porque no es que esto ocurra una vez y ya, no, esto ocurre a medida que estamos hablando, nuestras células están constantemente haciendo esto. O sea, su función, hasta cierto punto, la función de la célula es incorporar sustancias del medio externo. O sea, esto ocurre a cada rato, un ciclo. Es como usted ir al baño. Usted no va al baño una vez en su vida y ya. Usted va al baño constantemente a lo largo de su vida
¿ok? De forma cíclica y bien regulada, ¿ok? Algo así ocurre en la célula. La célula hace sus funciones cíclicamente y reguladamente hasta que eventualmente muere. Por ejemplo, el baño no fue el mejor, pero es lo que se me ocurrió porque tengo el baño aquí al frente. Bien. Exocitosis, ¿ok? Es lo contrario. La endocitosis era para incorporar macromoléculas adentro de la célula. La exocitosis es para exportar macromoléculas hacia afuera de las células. Digamos que un proceso bastante similar, solamente que lo contrario, porque también involucra la incorporación de estas macromoléculas dentro de sus respectivas, no que dice esa palabra, respectivas, ajá, dentro de sus respectivas vesículas de transporte. Entonces la molécula que va a ser secretada es enviada para que haga contacto con la membrana plasmática. Obviamente eso requiere una interacción bien fuerte y bien regulada entre vesícula de transporte y membrana plasmática, de manera que la molécula a ser exportada es liberada y esto aquí no sufre daño, ¿ok? Se fusiona literalmente y esta vesícula de transporte, lo que sobró, no se bota, o sea, vuelve y se recicla para que el proceso vuelva y se repita de forma cíclica. Bien, esa exocitosis por lo general se activa por un aumento en la concentración de calcio en el citosol. Como le dije, ¿no? Es un proceso bien regulado, ¿ok? La vesícula de transporte interactúa fuertemente con la membrana plasmática, estas se fusionan de manera que el contenido sea liberado al medio externo. Existen dos vías de exocitosis, está la por secreción constitutiva y está la que es por secreción regulada, ¿ok? La exocitosis por secreción constitutiva es para productos que la célula secreta constantemente. O sea, dicho de otra forma, hay células que son especializadas en la secreción de proteínas de forma constante, ¿ok? De forma, pues, sin estímulo mayor, por así decirlo. Un ejemplo de esto son los fibroblastos. Los fibroblastos son células que usted conocerá en clases posteriores, que su función es producir y secretar colágeno. El colágeno es una proteína, la más abundante y la más importante de nuestra matriz extracelular. Constantemente nuestros fibroblastos están secretando colágeno, ¿ok? Secretando colágeno. Y este colágeno, recuerda que es una proteína, es una molécula grandotota. Por lo tanto, la forma para poder exportarlo tiene que ser por medio de exocitosis, ¿ok? Por medio de exocitosis. Bien, el otro tipo de exocitosis es la que es por secreción regulada, ¿ok? Esta tiene que ocurrir en respuesta a señales. Un buen ejemplo se me ocurre cuando usted va a comer, ¿ok? O cuando está masticando. Cuando está masticando, las glándulas que se encuentran en su cavidad oral comienzan a producir saliva, ¿ok? Saliva para que entonces usted pueda comenzar a digerir esa comida lo más pronto posible, sobre todo amilasa y compañía. No es que usted siempre está salivando por ahí, no. Son ciertos perros son los que hacen eso. Usted, su producción y su secreción de saliva, perdón, aumenta cuando usted está masticando o cuando tiene hambre o cuando ve una comida que a usted le gusta, ¿ok? Sus glándulas comienzan a secretar saliva porque esa saliva está dirigida a favorecer este proceso de masticación y a iniciar el proceso de digestión. Un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita porque tengo de tanto hablar ya, porque está tragando saliva cada rato. Desagradable, pero biológicamente correcto. Mucha información. Bien, otro ejemplo bonito ocurre con el páncreas. Nosotros eventualmente en algún punto del curso conoceremos al páncreas del punto de vista histológico. Pero bueno, vamos a discutir un poquito de él hoy. El páncreas secreta enzimas que también favorecen la digestión de los alimentos, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? El páncreas no es que siempre está secretando enzimas. El páncreas secreta enzimas cuando tú comes, la comida pasa a tu estómago, allí comienza la digestión, ¿ok? Ahí es degradada y entonces ese contenido ácido pasa entonces al duodeno. Cuando ese contenido pasa al duodeno, hay secreción de hormonas que activan los ácidos serosos del páncreas y entonces el páncreas comienza la secreción de enzimas digestivas que van a ayudar entonces a facilitar la digestión de esos alimentos para que entonces puedan ser absorbidos en el resto de la mucosa
de tu intestino delgado. Entonces, ¿cuál es la diferencia del anterior? Esta secreción regulada requiere un estímulo, ¿ok? O una señal que le indique a la célula, tienes que secretar. Mientras que la secreción constitutiva siempre está ocurriendo. Recuerda, los ejemplos que te di, lo que se secreta son enzimas. Las enzimas son proteínas, o sea que son macromoléculas. Bien, esto ya lo hemos discutido o ya lo mencioné yo. Independientemente de que sea para endocitosis o para exocitosis, estas macromoléculas se van transportando en vesículas de transporte. Recuerda que ellas tienen que saber hacia dónde deben ir, ¿ok? Porque si no se van a perder dentro de la célula, porque la célula es bastante complicada, que la célula tiene muchos compartimientos que esto... Un segundito. Apaga el micrófono, porfa, que se escucha como una bulla de fondo. Ya, sorry. Bien, entonces, esas membranas, esas vesículas de transporte tienen que ser constantemente dirigidas. Ahí participan estas proteínas RAP, ¿ok? Y entonces cuando las vesículas se fusionan con la membrana, esas vesículas eventualmente lo que quedó detrás se va reciclando. Entonces, todo ese movimiento de vesículas, ya sea para endo o exocitosis, todo eso es bien regulado. Entonces, todos estos procesos en conjunto son denominados como tráfico de membrana, donde todo se va reciclando. O sea, la célula no desperdicia absolutamente nada. ¿Ok? Y ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de los receptores, perdón, y las señales de transducción, o creo que me he dicho es transducción de señales. Creo que sí me de señales. Vamos a tomar aquí unos 2 minutos, mejor 3, y seguimos más adelante.
Ok, entonces ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de los receptores y de la señalización de la célula. Bien, entonces como ya hemos mencionado hasta el momento, la célula no está divorciada de su medio, ni tampoco está divorciada de otras células. La célula siempre está en constante comunicación. Eso es una función importante de la célula. Gracias a esa comunicación, los tejidos crecen, se desarrollan, las células proliferan con control y gracias a eso las funciones de las células son bien reguladas. Gracias a que las células se comunican unas con otras. Un tipo de comunicación importante o de método de comunicación es gracias a estos famosos gap junction, ¿ok? De esos gap junction nosotros hemos hablado bastante cuando discutamos la parte de las uniones intercelulares, cuando hablemos de la clase de los epitelios. Bien, entonces, la célula está rodeada de muchos receptores que captan señales del medio externo o que también responden a estímulos físicos, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que cada célula tiene su propio juego de receptores que son afines a algún tipo de ligando de alta afinidad. O sea, no es que los receptores y los ligandos son universales, ¿ok? Claro que no. Cada receptor y cada ligando es específico para ese tipo de molécula en cuestión. Por ejemplo, tiene aquí una célula secretora que produce y secreta una hormona. Esa hormona solamente va a actuar en las células blanco o target cell que tengan los respectivos receptores que capten ese ligando de alta afinidad. Cuando este proceso ocurre, entonces aquí se van a comenzar a transducir un montón de señales que van a hacer que esta célula tenga un cambio o que cumpla una función. Mientras que si la célula carece del respectivo receptor, entonces simplemente no va a responder a la respectiva hormona en cuestión. Y eso está bien porque no todo aquí puede responder a todo. O sea, repito, todo tiene que darse en un contexto de alta regulación. Entonces vamos a discutir varios tipos de señalización. Está la endocrina, la paracrina, la sináptica, la autocrina y la yuxtacrina. La forma de resumen ocurre esto. Un ligando de alta afinidad se une a su respectivo receptor. Dentro del citoplasma de la célula se genera una cascada de reacciones que al final del día se traduce o que significa o que va a significar que la célula desencadene un tipo de respuesta. El primer tipo de señalización es la endocrina. Esta ocurre a distancia. ¿Por qué? Porque el ligando a alta afinidad, en este punto la vamos a llamar hormona, viaja por la sangre hacia su respectiva célula target. ¿Okay? Un ejemplo es la glándula tiroides que secreta T3 y T4. Esa hormona tiroidea viaja por la sangre hasta que eventualmente se encuentra con la célula blanco y allí se unen para que ésta desempeñe una respectiva función. Esto contrasta directamente con la señalización paracrina, cuya señal ocurre a nivel local. O sea que la célula la secreta y afecta a las células que están vecinas. Eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando hay reparación del tejido luego de la inflamación, gracias a la secreción de factores de crecimiento, sobre todo por parte de los macrófagos. ¿Okay? En este caso, los macrófagos M2, que usted conocerá después. Ha dicho que hay macrófagos que son fagocitos, pero hay otros macrófagos que favorecen la reparación de los tejidos. Pero bueno, eso usted lo conocerá eventualmente en otros cursos. ¿Okay? Otro tipo de señalización, la paracrina. Esta otra que es la sináptica. ¿Okay? Esta sináptica tú la conocerás después cuando es tu clase de fisiología nervioso y estudies la sinapsis. La sinapsis es el proceso de comunicación entre neuronas. Requiere el paso de neurotransmisores desde una neurona hasta la otra. ¿Okay? Entonces, en este caso, el ligando será considerado el neurotransmisor. Como repito, esto requiere mucho más estudio que no forma parte ahorita mismo del objetivo de este curso. El otro tipo de señalización es la autocrina, que es cuando la propia célula secreta señales que son captados por sus propios receptores. Y finalmente está la yuxtacrina, que es la que se utiliza sobre todo en el desarrollo embrionario. Solamente se las menciono superficialmente para que tú tengas una idea, ¿no? Hablar con más detalle de estas formaría más parte de un curso de biología celular puro y duro, que realmente no, esto es histología. Pero es para que tú te vayas haciendo una idea porque vamos a mencionar algunas de estas cosas
a lo largo de las clases posteriores. En este sentido, recordando o reiterando la complejidad de la célula, también los receptores son complejos. Entonces hay muchos tipos de receptores. Aquí les puse algunos, los que son vinculados a canales, los receptores enzimáticos y los que están acoplados a proteína G. Por ejemplo, los receptores de canal solamente se van a abrir cuando se une su respectivo ligando de alta afinidad. Recuerda, el receptor de sodio solo se abre cuando capta un sodio, ¿ok? Por ejemplo, el receptor de sodio no se va a abrir cuando capta un potasio, no, porque recuerda que son de alta afinidad. Otro ejemplo son los receptores enzimáticos que se activan cuando un ligando de alta afinidad se le une y entonces eso va a producir una actividad catalítica para alguna reacción afín a la célula. Y los otros ocurren o se dan en los receptores acoplados a proteína G, que es donde el receptor que está acá se une a su ligando de alta afinidad y eso genera una cascada de muchas reacciones dentro de la célula que esto requiere también la participación de segundos mensajeros, que al final eso se va a traducir en una respuesta por parte de la célula. Entonces aquí lo he resumido, ¿no? Por parte del libro. Tienes aquí, por ejemplo, los canales que se activan en base a determinados ligandos, tienes los receptores enzimáticos y estos que son los que son acoplados a proteína G, que son un poquito más complicados y requieren el uso de segundos mensajeros. Repito, nada más para que te hagas una idea, no es que yo tampoco soy experto en esto porque esto, reitero, es demasiada biología. Bien, ¿por qué es importante tener una noción de esto? ¿Ok? Porque hemos dicho que los receptores trabajan en un contexto de una alta regulación con respecto a sus ligandos. Pero ¿qué pasa si los receptores son defectuosos por X, Y o Z motivo? El motivo más común de esto es que siendo el receptor una proteína, hay un defecto genético que llevó a una codificación de un receptor inadecuado. Puede ocurrir esto, por ejemplo, en el enanismo. Por ejemplo, tú tienes receptores que no pueden captar la hormona de crecimiento, ¿ok? La hipófisis secreta adecuadamente hormona de crecimiento, pero entonces no es captada por las células, por lo tanto las células no pueden realizar su respectiva función. No crecen, no se desarrollan, están subestimuladas y eso se traduce desde el punto de vista fenotípico en enanismo, ¿ok? Otro ejemplo me lo planteaban ayer con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que ocurre en el contexto de una resistencia a la insulina. O sea, la célula tiene problemas para captar la insulina, por lo tanto, si no capta la insulina, entonces no va a poder incorporar la glucosa hacia dentro de la célula. Y entonces la glucosa, ¿dónde se va a quedar? En la sangre. Por eso es que ese paciente con diabetes tipo 2 va a estar hiperglucémico, porque sus células se resisten a captar la insulina por un proceso multifactorial, ahorita te explico por qué es multifactorial, que al final se traduce o que al final involucra que los receptores sean hipoactivos, ¿ok? O que tengan menor actividad. Bien, con la diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial. Tiene una base genética, una predisposición genética y está gatillada por factores ambientales. Por ejemplo, yo con el peso que tengo me hago una glucosa en ayuno y mi glucosa en ayuno está bien. Pero ponte que el día de mañana yo subo 100 libras, ¿ok? Yo subo 100 libras y entonces ese aumento de peso va a gatillar genes que estaban, por así decirlo, dormidos, que son genes que favorecen esa diabetes, ¿ok? Entonces el día de mañana subí 100 libras extra, me hago una glucosa en ayuno y entonces estoy hiperglucémico. ¿Por qué? Porque estoy comenzando a presentar resistencia a la insulina. Y todo eso ocurrió en el contexto de una predisposición genética que fue desenmascarada por un factor ambiental que fue el aumento de peso. El efecto neto es receptores celulares que ya no responden tan bien a la insulina. ¿Okay? Y con el tiempo, si yo no hago nada, van a definitivamente quedarse sin responder. Entonces, ese paciente, por eso es que la diabetes tipo 2 se beneficia el paciente de bajar de peso, de hacer dietas, de hacer ejercicio, entre otras cosas, estilo de vida. Y si eso no funciona, entonces puedes utilizar hipoglucemiantes orales
y hay otros que de más difícil tratamiento que sí requieren entonces el uso de insulina, ¿ok? Entonces es un ejemplo de cómo a veces el receptor puede fallar y eso se manifiesta en enfermedad para el paciente. Déjame responder aquí rapidito, alguien me está escribiendo desesperadamente. Bien, entonces dijimos nosotros que los ligandos son de alta afinidad para sus respectivos receptores. ¿Para qué el ligando llegó a la célula? El ligando es un mensaje, ¿okay? Un mensaje que la célula tiene que cumplir una función. Ese mensaje puede inducir cambios en el citoplasma o cambios en el núcleo que lo que le van a favorecer es que la célula haga algún tipo de función o cambios en ambos. ¿Por qué no? Hay ciertas proteínas que amplifican la señal. Un ejemplo de estos son los segundos mensajeros que participan en la cascada de las proteínas G. Ahí está el AMP cíclico, está el diacilglicerol y también está el inositol trifosfato, ¿ok? Que son segundos mensajeros que lo que hacen es amplificar esa señal dependiendo de la función que se requiere en ese momento para la célula en cuestión, ¿ok? Entonces la célula capta el ligando que viene de afuera. Al final la transducción de señal, ¿cuál será o cuál puede ser? Que la célula tenga una expresión en su cambio de genes, ¿ok? Cambia de perfil, ¿ok? Y entonces ese cambio de perfil hace que la célula cambie su comportamiento. Un ejemplo de esto ocurre con los neutrófilos. En condiciones normales, cuando su cuerpo no está bajo ataque, los neutrófilos están viajando por la sangre de forma inofensiva. Son neutrófilos que no están activados. Una vez que tu cuerpo capta la entrada de un microorganismo, llámese una bacteria, los neutrófilos son llamados al sitio de batalla y gracias a ciertas citoquinas se activan, se convierten en neutrófilos activados que sí tienen la capacidad de fagocitar, cambian un perfil destructor. ¿Por qué no están activados siempre? Porque eso consume mucha energía y también porque el ataque del neutrófilo daña a los tejidos, mata a la célula, pero también daña a los tejidos circundantes y eso a la larga es perjudicial. Y eso ocurrió porque el neutrófilo captó una señal de afuera y lo activó para que se convirtiera en un fagocito activo, valga la redundancia. Bien, esta es la última ya. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Curiosidades también vale. Algo, lo que sea. Nada, ¿ok? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, asumo que todo quedó claro y bueno, dejaremos entonces esto por hoy así y nos tocará a nosotros entonces reunirnos el viernes para hablar sobre los organelos citoplasmáticos. Bueno, los dejo. Entonces, Doctor, chao una pues. pregunta. Dime. Eh, Creo que el grupo quería hablar de qué día quedar los quizzes. Bueno, yo les propuse el viernes después de las clases. ¿Ustedes están de acuerdo? Estar de acuerdo no significa que estoy de acuerdo o no. Estar de acuerdo es que no le choque con otras clases. Ese es mi único criterio. ¿Qué me van a proponer? De que nosotros hayamos visto de que a nosotros nos queda mucho más cómodo, por ejemplo, un miércoles o un lunes, porque nosotros los viernes tenemos, ese es el día que tenemos más cargo de clases. Y bueno, y yo supongo que el otro grupo dijo el viernes porque capaz que ese día lo tienen más liviano, pero bueno, eso era lo que queríamos preguntar, a ver en qué había quedado. No quedó en nada todavía. Bueno, yo hablo con la Profe, coordinadora. disculpe, Dime, para que me dé su cuenta de YouTube para poder ver las clases. búscame, nada más pon mi nombre en YouTube y yo salgo ahí. Es completamente abierto. Te suscribes. Pones mi nombre en YouTube y te debo salir yo. Es un conejito el símbolo. Los quizzes, dale, eso no tenemos que decidirlo hoy. ¿Ok? Tenemos vamos a decidirlo. Yo ahorita se lo planteo en el chat. Una fecha que todos estemos de acuerdo. Digo, yo no me voy a poner de parte de nadie. La cosa es que todos se trabajen juntos. No tengo chance de estar coordinando una cosa aquí y una cosa allá. Sorry, eso es muy complicado para mí.
Pero bueno, esto lo vamos a tratar de coordinar de manera que sea lo más balanceado posible. ¿Qué más? ¿Quién le dijo a ustedes que los linfocitos fagocitan? ¿Por qué inventan tanto? Los linfocitos no son fagocitos. Y no ustedes, a todo el grupo en general. Muchos tuvieron esa pregunta mal. ¿Okay? Los linfocitos son células de la inmunidad especializadas en secretar citoquinas. Una función mucho más especializada que una simple fagocitosis. Hablando de los linfocitos T. ¿Okay? Tenemos linfocitos B, tienen otra función, que tiene la función de tener la maquinaria para producir anticuerpos. Ya después tenemos CD4, CD8, ya eso es otro mundo, ¿okay? Pero jamás un linfocito es un fagocito. Fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos. Entonces tienen otro rango, tienen son mucho más especializados. Bueno, este concepto también se va a afianzar cuando demos la clase de el sistema inmune, ¿ok? Nadie me ha preguntado, eso me causa curiosidad, que como que a nadie le importó eso, ¿no? Bueno, ustedes sabrán. Yo le iba a hacer la pregunta, profe, porque yo quedé un poco enredada porque me decía que era esencial para la inmunidad y el linfocito T sirve para eso, y entonces, pero me quedé como rara pensando porque decían la fagocitosis, y yo como que, ¿será o no será? Bueno, Y más ahí adelante quedé después. pensando. Pero mira, no es. La fagocitosis es un proceso para destrucción de bacterias, como te dije ahorita, y para degradar restos de células muertas. Un proceso relativamente sencillo, ¿ok? Los linfocitos, sobre todo los T, lo que hacen es secretar citoquinas que llaman a los fagocitos al sitio de batalla. Los linfocitos son células inmunes de alta categoría, de alto rango. El linfocito no se mete a pelear directamente contra el agente ofensor. El linfocito secreta citoquinas, es como un comisionado de la policía. Tú jamás vas a ver un comisionado correteando a un ladrón o tirando balas contra unos maleantes en una protesta o haciendo antimotín. No, el comisionado se queda sentado en su oficina dirigiendo, llamando y dando órdenes. El linfocito T, sobre todo, me lo imagino yo con una función similar. Él secreta citoquinas que atraen neutrófilos, que atraen macrófagos y que también los activan para que entonces ellos se metan a pelear contra el agente ofensor en cuestión. Y mientras que el linfocito mira todo acá desde una posición, pues por así decirlo, relativamente segura. Por eso es que el linfocito forma parte de la inmunidad adaptativa, que hay una inmunidad mucho más compleja, mucho más especializada, mientras que los fagocitos forman parte sobre todo de la inmunidad innata. Bueno, ese es otro concepto que nosotros estudiaremos en su momento cuando demos la clase de los órganos linfoides. Pero no, ten en cuenta que el linfocito no es un fagocito, tiene otra función mucho más especializada. ¿Ok? Profe, Dime. eso le iba a preguntar, ¿y los natural killer, los NK? Los natural killers son otro tipo de linfocitos, ya que te quieres meter en ese tema. Los natural killers son linfocitos que van como con una especie de lanza, así yo me lo imagino, y ven cosas que no le gustan, como por ejemplo células que están a punto de convertirse o que quieren convertirse en células malignas, células premalignas. Entonces agarran la lanza, desenfundan y ¡pucutu! Matan a la célula a traición. Acuérdate que el linfocito y la célula que se está convirtiendo en maligna son hermanos. Ambas son células de tu cuerpo. Pero al natural killer, como dice su nombre, es un asesino natural. A él no le importa. Él agarra, desenvaina y ¡bucut! Le mete un lanzazo y lo mata a sangre fría. ¿Ok? Porque él reconoce, el linfocito tiene la capacidad de reconocer que esa célula es potencialmente peligrosa y no lo piensa dos veces y ¡bum! Le mete el lanzazo y la mata a la célula en el acto. Es lo que hace es que infiltra peróxido. Bueno, ya hablar de los mecanismos de cómo hace el NK, pues eso es parte del curso de inmunología. Hay muchos mecanismos de cómo ahí participa de que las granzimas y un montón de cosas que eso no forma parte de mi curso. Y eso tú de cada mecanismo específico con las enzimas, tú lo estudiarás después cuando el curso de inmunología. Pero bueno, no me pregunte tanta cosa porque hasta allá la verdad es que yo sí no llego, ¿no? Ya hablar de esos mecanismos tan específicos, pues eso ya es hablar de
de otras cosas que pues excede mi campo de acción. Pues vamos a estudiar también si quieres, ¿no? Siempre estoy abierto a estudiarlo, pero decirte que me sé ahorita el mecanismo específico, pues te la debo. Yo no sé todo, ni quiero saber todo, lo que no sé lo estudio. Vamos a repasarlo, porque ya que tú dijiste, vamos a repasar los natural killers y después se los envío yo por el chat. ¿Qué más? Gracias, doctor. ¿Qué más? Bueno, vamos a aclarar la fecha para los quizzes y lo que se me ocurra sobre la marcha. Bueno, veo que ya es tarde, ya son las 6:17. Entonces, cuídense y que estén bien. Chao, hasta luego.